Por la calle voy hilando el collar de mi pasión. Por la calle voy contando las monedas de mi amor. Por la calle voy buscando la... Roberta Avendaño, mejor conocida como La Tita. Cuando estaba pequeña, vivía ya en una vecindad, en varias vecindades de la colonia Doctores. Sus padres se habían separado, vivía con su mamá. Su mamá, para poder salir adelante, vendía cosas en abonos. Y Tita, desde muy pequeña, le ayudaba a ir a cobrar esos abonos. Supo lo que era el barrio, supo desde pequeña lo que era defenderse. Tita, desde pequeña, tenía muy claras las ideas de a dónde iba. Se aprendió a defenderse, claro, en un barrio bravo, pesando ella más que otros niños, siendo más alta que otros niños, recibía muchas burlas en la escuela. Le decían la gorda, la oso en patines, la molestaban muchísimo y ella aprendió a defenderse. Pero fue más allá, como fue la característica de la Tita. Aprendió también a defender a los demás. ¿Qué le gustaba a esa Tita de niña? Le gustaban los patines, le fascinaba patinar, le fascinaba ver la tele, pero en su casa no había y tenía que pagar un dinerito para poderla ver en la casa de la vecina de la vecindad que sí la tenía. Le gustaba el cine y esas matinés de todos esos cines que estaban por ahí por la Doctores. Pero lo que más le gustaba a Tita era bailar. Y uno la veía y pensaba, esa niña tan tosca, tan gorda, no va a bailar. Pero a la hora que bailaba, parecía que volaba. Ganó un montón de concursos, era la sensación cuando bailaba y todo el mundo quería verla y bailar con ella, porque se le veía en el alma que lo disfrutaba. Tita, como a los 13 años, empezó a ir a cuanto baile y pachanga había ahí donde vivía, acompañada de su mamá. Y eran esas fiestas clásicas de vecindades, sí, al estilo Chava Flores. Después de la secundaria, la Tita, que había nacido en el año del 41, se fue a la Normal a estudiar. Y allí en la Normal justo le tocó el movimiento aquel grande y fuerte que tuvieron los maestros con Otón Salazar. Y ella, que ya sabía que había que defenderse y defender a los demás, le entró. Le entró fuerte. Y a ella le entraron fuerte, porque en un mitin le dieron un culetazo y le desviaron la columna. Le dolió horrible, pero más le dolió que no pudieran lograr lo que querían. Así que siguió luchando. Después de la Normal, al recibirse, pensó que quería hacer más cosas, que quería defender a la gente y que tenía que llegar a la prepa si quería cursar una carrera. Se fue a la prepa y en la prepa siguió trabajando y trabajando. Para cuando entró a Derecho en la universidad, tenía 22 años. En la UNAM se había gestado un movimiento grandote contra Ignacio Chávez, y ahí estuvo ella. Así que Tita, en todo ese transcurso de su vida, había aprendido a hablar, a ser clara, a ser contundente, a hacerse valer. No era una época fácil para las mujeres, una época en la que solo las querían para que estudiaran mientras se casaban. Una época en la que las mujeres fueron muy criticadas por andar de minifalda y a los chicos por andar con la greña larga. Una época en la que preferían que los dirigentes fueran hombres y no mujeres. Pero a Tita eso le valía. Ella era quien era. No era de izquierda, era una mujer que defendía los derechos propios y los de las demás gentes.
quería democracia, quería que toda la gente tuviera derecho a lo que muchos tenían, que eran realmente pocos, y un montón no tenían. En Derecho, en la facultad, reinaba el PRI, como en muchas otras facultades. Y cuando se dieron los acontecimientos de julio del 68, Tita, al ver lo que estaba sucediendo, cómo los golpeaban y los vejaban y entraba el ejército, no aguantó más y se unió. Quiso ser representante y lo fue. Ganó votaciones. Las bases de Derecho la amaban. Era clara, era una mujer fuerte, con 90 kilos encima, medía 1,72, sabía imponerse con esa voz potente que tenía carisma, una sonrisa que ganaba a todo el mundo y una cara bonita. Pero no solo era eso, eran muchas cosas más. Podía mediar entre los grupos porque había una cantidad de grupos en la facultad y fuera de la facultad había más. Los del PRI de Derecho hicieron hasta lo imposible porque ella no quedara como representante. Y después de aquellas primeras luchas que se dieron en julio y en agosto y en septiembre, pensaron que había que quitar a la Tita. Hicieron una reunión en Derecho y empezaron a decir que era muy raro que a la Tita no la hubieran agarrado cuando agarraron a algunos en una casa, o porque en aquella marcha de CU había salido ilesa. Empezaron a hablar de ella. Dijeron que era de Gobernación. Chiflen a su madre, dijo la Tita. Pues si ustedes quieren quedarse, quédense. ¿Y qué pasó en esa reunión en CU en Derecho? La base de Derecho empezó a corear. Tita, Tita, Tita. Y para el coraje de los del PRI, Tita se quedó y siguió siendo representante de Derecho, ahora en el Comité Nacional de Huelga. Tita habló en muchas manifestaciones, iba a muchos lugares representando. Sabían que ella podía hacer valer la fuerza del Comité Nacional de Huelga. Y en el comité era respetada. Era tan querida la Tita que le inventaron un corrido. Popular entre la grilla era la Tita, la mujer que la UNAM adoraba. Era Tita tan valiente y gordita que hasta el mismo director la respetaba. Era una fascinación. Pocas mujeres brillaban, muchas mujeres trabajaban. Las brigadas estaban casi formadas por mujeres, mujeres de odontología, de derecho, de economía, de la normal, de Nuevo León, de Puebla. Y ahí, en todo ese movimiento, se hizo una amistad fuerte, grande, que las llevaría por muchos caminos a lo largo de la vida. La Tita y la Nacha fueron de la mano en muchas cosas. El 2 de octubre estaba agotada la Tita. Habían tenido un montón de reuniones. Se había quedado ya en que iba a haber un diálogo. Iban a hacer un mitin en la plaza de Tlatelolco. Todos estaban listos. Propusieron que la Tita fuera la maestra de ceremonias. No, la Tita está muy vista, la Tita está muy vista. Y sí, la Tita dijo, no importa, yo voy a estar ahí. Y escogieron a otra compañera. Los que iban a estar al frente de ese mitin, que iban a hablar de diferentes cosas, estaban preparados para el diálogo y pensaban hacer
una huelga de hambre. Eso era lo que se iba a informar ese día. La Tita se fue a comer con unos cuates, llegó allá a Tlatelolco. Ya le habían dicho, oye, hay ejército por acá, por Violeta, pero pensaban que nada más era como para contender, para asustar. No iban a ser capaces de nada porque marcha no iba a haber. El diálogo en la mañana se había dicho que iba a iniciar, no la iban a regar. 68, 2 de octubre. Tan cerca las Olimpiadas, tan cerca un presidente como Díaz Ordaz, prepotente, de derechas, que parecía que odiaba a los jóvenes, o al menos a esos jóvenes que se rebelaban y le gritaban en las marchas hocicón. Hocicón en todos los sentidos. Las marchas previas al 2 de octubre eran impresionantes, había un montón de gente, se escuchaban los coros y en aquella marcha del silencio en donde Tita también habló del artículo 145 y 145b al final de aquella marcha en donde todos iban callados, fue espectacular. Se sentía que estaban tejiendo y construyendo algo nuevo. Había mucha gente que se iba juntando, muchas peticiones. Los del movimiento UNAM y Poli llevaban ya su pliego petitorio, 6, así a lo largo. Pero el 2 de octubre, Tita, después de comer, se acercó. Estaba abajo, allá, en el tercer piso del edificio Chihuahua, estaban los que iban a hablar de lo que venía para el movimiento. Tita se movió entre la gente y llegó ahí con el contingente de derecho. Estaba por ahí también la Nacha y muchos otros compañeros, listos para escuchar. Empezaron a hablar cuando vieron que un helicóptero pasaba por arriba, una luz de bengala verde, otra más. ¿Qué pasaba? Empezaron a oír que decían, no se muevan, es una provocación, quietos, no se muevan. Pero la gente empezó a sentirse preocupada. En esa marcha no solo había universitarios y alumnos del Politécnico, no, en esa marcha había madres, campesinas, vendedores ambulantes, maestros, ferrocarrileros, electricistas, mucha gente que quería un cambio verdadero en el país. La gente empezó a correr. Empezaron a moverse cuando dijeron el comité, y todos quisieron subir al edificio Chihuahua, pero ya estaban ahí, unos de guantes blancos, el batallón Olimpia, un grupo paramilitar, un grupo que había tomado el edificio por completo. Para entonces, los que estaban en el piso 3 estaban ya tirados en el suelo, habían sido golpeados, muchos se habían sido desnudados. Los de abajo no veían qué sucedía arriba y los de arriba tampoco, pero abajo era una masacre. Zapatos, bolsas, ropa, gente muerta, sangre por todas partes. La gente gritaba. Los del ejército habían acordonado la zona para que no pudieran salir y se empezaron a echar hacia atrás y hacia atrás. La Tita en un momento se quedó paralizada, no sabía qué hacer y la Nacha la tomó de la mano y salieron las dos. ¿Cómo lo lograron? Como muchos lo lograron. Y muchos no lo lograron. Desde ese día, la Tita anduvo a salta de mata, de una casa a otra. La Nacha igual por otro lado, intentando hacer algo para aquellos que habían tomado como presos. Todos, o su gran mayoría, del Consejo Nacional de Huelga. Todos los que estaban aquel día allá arriba. Se sentían desconsoladas, desencajadas. La gente no sabía qué hacer, por qué había sucedido eso. Esa gran masacre del 2 de octubre nos dejaría marcados en la historia de México. Tita, si salía de un lugar a otro, a veces iba escondida en las cajuelas.
Así pasó hasta enero, que se levantó la huelga de toda la universidad. Regresó a trabajar. Regresaron a hacer movimientos para ayudar a que salieran los que estaban presos. Presos de conciencia, presos políticos. ¿Qué decía la prensa? La prensa se vendió totalmente. Estaba de acuerdo con el gobierno. Comunistas, personas de otros países que venían a desestabilizar México. Los primeros que dispararon fueron los estudiantes. Todo había sido bondad del gobierno y todo había estado mal por los universitarios. No había ya brigadas como en los primeros movimientos en las que se daba anuncios, se decía qué estaba sucediendo. Ahora, muy pocos se animaban a salir de brigadas, porque les iba muy mal si los encontraban. En enero toman presa a Tita, se la llevan a un lugar escondido. A la Nacha también la agarran el mismo día. Nazararo habla con la Tita, sabe de todo, sabe de la lucha de la Normal, sabe de la lucha de Otón, sabe del contra Chávez, sabe de lo que hacía Tita en el 68 y Tita, tratando de tomar fuerzas y coraje, le dice, bueno, si soy invitada y usted sabe ya todo, ¿para qué quiere que hable? Ya me voy. No la dejaron salir. La torturaron desde que la subieron para esa casa de seguridad psicológicamente. La interrogaron y la interrogaron. Y finalmente la metieron junto con la Nacha a la cárcel de mujeres, a Santa Marta. Allí estuvo. Y cuando recibió la noticia de su sentencia, que estaba juzgada y que iba a pasar 16 años en la cárcel, tuvo un bajón. Era tan triste. ¿Cómo 16 años aquí metida? Se me acabó la vida. Después, la enfermedad de su madre, el encuentro con sus padres al principio, el llanto, el padre diciéndole que cómo era posible, que tenían las esperanzas a ella, en cambio su madre preocupada por cómo estaba si no le habían hecho nada. Cuando su madre enfermó, le dieron permiso de ir 1 o 2 veces al hospital. Ya pensaba fugarse para volver a verla. Cuando le dieron otro nuevo permiso, su madre murió finalmente y la dejaron ir al funeral de la madre junto con la Nacha. Ese día fue otra tristeza enorme que le llenó el corazón y que la siguió por todo el resto de su vida. No estar con su madre y ayudarla durante su enfermedad. Ir y verla solo en aquel féretro fue algo tan triste. Lloró por días, estuvo sin comer hasta que poco a poco se recuperó. Aquella paloma había sido herida de muerte. Aquella paloma se recordaría con una bayoneta atravesada como las que atravesaron muchos cuerpos de gente que quería un cambio ese 2 de octubre. Tita llevaba una tristeza grande dentro de ella. Sus compañeros que estaban presos. La muerte de muchos que ni siquiera supieron sus nombres. El fin de ese movimiento. La masacre del 2 de octubre. La cárcel. La pérdida de justicia. Así como la metieron presa acusándola de 10 delitos fuera de la ley, a los 2 años la dejaron salir. Pero aquí llevaba una herida, la Tita.
una herida muy grande que mantendría todo el resto de su vida. Pero ella siguió luchando. Prepararon un comité para ayudar a los presos guerrilleros que estaban desde antes de que entrara la Tita. La Tita. Recordemos a la Tita, esa mujer grande, fuerte, con esa voz clara y contundente. Tita, gracias por hacer tanto para tantos. Y de nuevo en Te la queremos. calle me remiendo